La pasada estudiamos o repasamos en nuestro resumen número 1 de las razones por las que murió Cristo. Repasamos 17 lecciones, razones. Hoy vamos a continuar con la 18 y a ver hasta dónde llegamos. ¿Están de acuerdo? Muy bien, voltea a su hermano y dígale, no se vaya a dormir. Dígalo con amor. Amén. Muy bien, hermanos. Creo que el pueblo cristiano tiene muchas razones para ser un pueblo feliz, para ser un pueblo agradecido al Señor, para ser un pueblo que ame cada día más al Señor, porque nos ha dado muchas razones para pensar, para entender cuán grande ha sido su amor para con nosotros. Ya no es una idea superficial ni vaga que tenemos del por qué murió Cristo, porque ahora sabemos muy intensamente también esas razones que nos han abierto el entendimiento para conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo y también para conocer nuestra condición y darnos cuenta que pues no teníamos ningún mérito para alcanzar ninguna de estas cosas. Sin embargo, que el Señor lo hizo porque nos ama tanto. La razón de que murió Cristo Jesús, primero de esta noche o de esta tarde, es para sanarnos de las enfermedades morales y físicas. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, mucha gente le seguía por multitudes y siempre su corazón compasivo estuvo dispuesto para atender sus necesidades y para sanarles de sus dolencias. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17 dice: y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados. ¿Cuántos? ¿Cuántos son muchos? ¿Puedes imaginarte el ambiente? Mire, con un solo endemoniado tienes para impresionarte. Dice aquí que muchos. De alguna manera el enemigo ha controlado con sus poderes, ha agobiado, ha destruido muchas vidas, posesionándose de esas mentes, porque estos endemoniados llegaron pues no en un buen plan. Una persona endemoniada manifiesta agresividad, violencia, y pues ya te puedes imaginar cómo estaba ese ambiente. Ahora, no eran auditorios como este que tenemos. Imagínate aquí lleno de endemoniados. No sería un ambiente tan agradable, ni siquiera para poder alabar al Señor. Sería un total caos. Pero dice la palabra del Señor que cuando llegó la noche, algo tiene que ver la noche. Dice, le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Imagínese usted una congregación de endemoniados y de enfermos. Versículo 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo entonces murió para sanarnos de enfermedades morales y físicas. Todos nosotros sabemos que el pecado entró por un hombre y por consiguiente también la muerte. Y esto incluye a todos nosotros, e incluye todos los gemidos de la enfermedad, y nosotros los cristianos no estamos exentos, no estamos excluidos de estar alguna vez enfermo. En el libro de Romanos, ahí mismo en el capítulo 8, versículo 23, dice:
permítame tantito, Romanos 8:23, estaba yo en el libro de Mateo. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, hablando de la tierra, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, ¿qué dice allí? Que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí está hablando de la necesidad y el deseo de ser librado de las enfermedades, de las dolencias, ¿sí? En el mismo libro, pero en el versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este mundo, esta tierra, quedó sujeta a esclavitud también por causa del pecado. Esta tierra ya no produce. Todo está un caos, contaminación por todos lados, que el mismo hombre ha generado. Pero la creación misma también anhela ser liberado de estas cosas, y un día esto va a suceder. Un día la creación misma va a ser libertada de esta esclavitud, y también nosotros que gemimos, porque sufrimos enfermedades, porque sufrimos los ataques del enemigo, también seremos liberados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esto es una esperanza gloriosa para todo aquel que cree. Y para esto Cristo también murió por nosotros. Amén. La manera en que Cristo derrotó a la muerte y a la enfermedad fue tomando sobre sí mismo y llevándolo con él a la tumba cuando él murió. Cuando Cristo sufrió y murió, sufrió el juicio de Dios contra el pecado que trajo la enfermedad. La muerte de Cristo entonces y su sepultura hizo posible que llevara a la tumba nuestras enfermedades. ¿Para qué murió Cristo entonces? Para sanarnos de nuestras enfermedades morales y físicas. Razón número 18. Cristo murió para dar vida eterna a todo el que cree en Él. Repita conmigo San Juan 3:16, todos lo conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? No muera eternamente, sino que tenga vida eterna. En nuestros tiempos más felices, ¿alguien ha pensado morirse? ¿No? ¿Cuándo es que pensamos en la muerte? Cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay sufrimiento, cuando parece que estos sufrimientos son insoportables. Pero fíjense que lo que realmente queremos en esos momentos es tener alivio, de que no sufriéramos, que desapareciera el dolor. ¿Por qué? Porque queremos vida, queremos felicidad, y el dolor y el sufrimiento nos impiden gozar de esa vida. Nosotros hemos sido creados para vivir. Nunca debe surcar en nuestra mente la idea de morir, aun cuando la tribulación sea insoportable. Cristo murió para darnos vida eterna a todos los que en Él creen. Nos engañamos cuando nosotros fantaseamos la muerte como lo más elevado de una vida bien vivida. Ese verdugo llamado muerte, que da el golpe de gracia a nuestros sufrimientos, no es la realización de un anhelo, sino que es el fin de la esperanza.
El deseo del corazón del hombre es vivir y ser feliz. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hemos sido hechos para vivir para siempre. ¿Hemos sido hechos para qué? Para vivir para siempre. Y para esto murió Cristo, para dar vida eterna a todo el que cree en Él. Razón número 20. Cristo murió para redimirnos del presente siglo malo. Gálatas capítulo 1 versículo 4. Gálatas 1:4, la palabra de Dios dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Aquí está hablando de Cristo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre. Amén. Para redimirnos del presente siglo malo, para eso murió Cristo. Cuando la Biblia dice que Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, no quiere decir que nos sacará de este mundo, sino que nos librará del presente siglo malo. San Juan capítulo 17 versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo. ¿Qué pasaría que si Dios nos quitara del mundo en cuanto creímos en Él? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría aquí en el mundo? No con nosotros. Nosotros sabemos que pues nos vamos con el Señor. Dejamos de sufrir dolor, tristeza y todo eso. Pero ¿qué pasaría con el mundo si en cuanto nosotros creyéramos en Él, Cristo nos llevara al cielo? ¿Quién llevaría el mensaje de salvación a la gente que está triste? ¿Quién llevaría el mensaje de esperanza al que está sufriendo? Entonces tenemos una misión muy importante. Y por eso Jesús ora al Padre y le dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Sino que los guardes del mal. O sea que estamos rodeados de mal. Este presente siglo es malo. Y Dios entonces tuvo que tener un propósito muy claro en dejarnos aquí en este mundo. Él pudo habernos trasladado a otro lugar en el espacio, en el universo o hasta el mismo cielo, si Él lo hubiera querido así. Pero habiendo tanta necesidad, yo estoy seguro que los mismos ángeles quisieran venir a traer el mensaje de salvación y habrían alcanzado al mundo entero que nosotros no hemos alcanzado. Mas sin embargo, los ángeles no saben de arrepentimiento. Los ángeles no saben de confesión de pecado, que ellos nunca le han fallado a Dios. Ellos no saben del juicio eterno que pesa sobre ellos, porque ellos no han ofendido a Dios. Por eso es que la misión y la comisión le es dado al hombre que ha experimentado la bendición de ser perdonado por Dios por sus pecados. Y por eso estamos aquí nosotros. Ciertamente, en momentos sufriendo, atribulados, pero todo esto Jesús nos ha advertido y nos ha dicho que así tenía que ser. Pero también Él eleva oraciones al Padre para que seamos librados del presente siglo malo. Él mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, ¿mas qué? Pero confíen en mí, yo he vencido
al mundo. Y esta es la garantía, esta es la esperanza que tenemos. Aunque este presente siglo malo es terrible, el Señor nos da la victoria en medio de ella y por eso nos ha dejado aquí. Entonces, ¿Cristo murió para qué? Para redimirnos del presente siglo malo. El grito resonante de la libertad en la Biblia está en Romanos 12:2. No os conforméis al presente siglo. A ver, vaya conmigo y leamos este versículo, Romanos 12:2. La palabra del Señor es muy claro allí. El consejo que el apóstol Pablo da a los hermanos de Roma y de paso a nosotros también hoy, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos en medio de ella, en medio de la tentación, en medio de la maldad. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y este es el grito resonante de libertad en la Biblia. Si es cierto, estamos en un mundo malo, pero el consejo es: transfórmense, no se dejen engañar, ¿sí? No se dejen engañar. Cuando Cristo fue a la cruz, Él desenmascaró el fraude del diablo y destruyó su poder. Entonces, no sigamos a un enemigo derrotado, sigamos a Jesús. Y Él nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Razón número 21. Cristo murió para reconciliarnos con Dios. ¿Para qué murió Cristo? Recordamos que nosotros éramos enemigos de Dios, éramos rebeldes, opositores de Dios, que queríamos usurpar su gloria, éramos pecadores y estábamos muy lejos de Dios. La reconciliación entre el hombre pecador y Dios tiene dos caminos. La primera es que nuestra actitud hacia Dios debe cambiar de desafío a la fe. Y la otra, y la actitud de Dios hacia nosotros debe cambiar de ira a misericordia. Estas dos cosas no son iguales. Yo necesito la ayuda de Dios para cambiar, pero Dios no necesita mi ayuda. Entonces mi cambio tendrá que venir de afuera de mí, porque yo no puedo hacer nada por mí mismo para cambiar. Alguien tiene que hacerlo, y ese alguien que pudo hacerlo fue Dios. ¿Sí? El cambio de Dios se origina en su propia naturaleza. Él no necesita de nadie para cambiar, como nosotros. Las palabras muy importantes en Romanos 5:10, vamos a mirar Romanos 5:10. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Las palabras claves de este versículo para esta razón por la que murió Cristo es siendo enemigos. O sea, nosotros siendo aún enemigos de Dios, fue cuando fuimos reconciliados con Dios. ¿Tuvimos que hacer algo para ser reconciliados con Dios? No, porque estábamos nosotros siendo enemigos de Dios. En otras palabras, el primer cambio que
porque Dios, el primer cambio fue de Dios, no de nosotros. Nosotros éramos aún pecadores, y mientras aún estábamos nosotros en esa condición, Dios puso a Cristo por delante para llevar nuestros pecados y hacer posible que Él nos tratara con misericordia. ¿Y cuál fue ese primer acto? Fue el de quitar la culpabilidad que nos separaba de Dios, que nos hacía enemigos de Dios, y se llama nuestro pecado, que tanto había ofendido a Dios. Nosotros todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros todavía éramos enemigos de Dios cuando Dios tuvo el plan de redimirnos, de dar el primer paso. Y ese paso que dio Dios fue poner a su Hijo por delante para quitar lo que nos separaba de Él. Entonces, por eso murió Cristo, para reconciliarnos con Dios. Amén. Razón número 22. Cristo Jesús murió en la cruz para llevarnos a Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Repita conmigo este versículo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, para eso murió Cristo, para llevarnos a Dios. Vamos a regresar allí al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Estábamos en dónde? Lejanos. Nos mandó el pecado hasta el buzón, como cuando tu teléfono está ocupado, ¿no? Y te manda hasta el buzón. Estábamos lejos de Dios. Nuestros pecados nos separaron de Dios. Bueno, el versículo así lo dice muy claramente. Repito otra vez el versículo, Filipenses 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sabe usted qué significa el Evangelio? Buena noticia. El Evangelio significa buena noticia. Todas las palabras del Evangelio conducen a Dios, ¿o no es Evangelio? ¿Cómo? ¿Por qué? La salvación no es buena noticia si solo nos salva del infierno, pero no nos lleva a Dios. El perdón no es buena noticia si solo nos alivia de la culpa, pero no nos abre un camino hacia Dios. La justificación no es buena noticia si solo nos hace legalmente aceptables a Dios, pero no nos lleva en amistad con Dios. La redención no es buena noticia si solo nos libera de la servidumbre, pero que no nos lleva a Dios. La adopción no es buena noticia si solo nos coloca en la familia del Padre, pero no nos puede llevar a sus brazos de ese Padre amoroso. Todas las palabras del Evangelio conducen a Dios. Y Cristo murió en la cruz
para llevarnos a Dios. Ese mensaje del Evangelio que un día escuchaste, que alguien te habló, cumplió esa función cuando tú creíste en Jesús. Tú fuiste acercado al Padre. Y esto nadie más lo podía hacer más que la muerte de Cristo Jesús. Fuimos hechos para experimentar la plena y duradera felicidad de contemplar, escuchen bien, y de saborear la gloria de Dios. Hoy, en cierta manera, disfrutamos de esa paz, de esa bendición, de ese gozo, de conocerle. Pero un día todo eso va a ser todavía muchísimo más grande que ni siquiera lo podemos imaginar. Hoy estamos empezando a saborear la gloria eterna de Dios. Este cuerpo físico no puede dar más para saborear más, porque está muy limitado. Cuando sea revestido de incorruptibilidad, entonces tendrá una capacidad enorme de disfrutar de la gloria de Dios. Entonces Cristo murió, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Razón número 23. ¿Por qué murió Cristo? Para que podamos pertenecerle a Él. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Está usted plenamente convencido que es de Cristo? ¿Y por qué alguna vez ha dudado? ¿Por qué alguna vez la duda lo ha asaltado en la mente? Dice, ¿y qué tal si no soy salvo? Y más cuando todavía, por más que luchas, sigues pecando. Y tú dices, ¿será que no he sido salvo? Esas dudas pueden venir, pero recuerda, esa duda no viene de Dios. Esa duda viene del enemigo para que tú empieces a dudar de Dios, de su obra de salvación, y para que tú empieces a tener un concepto equivocado de Dios. Nosotros hemos sido primeramente reconciliados con Dios, luego fuimos llevados al Padre y ahora somos de Él, le pertenecemos a Él. Romanos capítulo 7, versículo 4. Perdón. Romanos 7, 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro. ¿De quién? Ahí dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que también vosotros, hermanos míos, dice Pablo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces, Cristo murió para que podamos pertenecerle a Él. Primera de Corintios, allá adelantito, en el capítulo 6, versículo 19, la palabra del Señor dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Estas palabras de y que no sois vuestros quiere decir entonces que no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿A quién le pertenecemos? Al que murió, al que dio su sangre por nosotros, para que le podamos pertenecer a Él. No existe, mis hermanos, autonomía en el mundo entero, en este mundo caído. ¿Estamos gobernados por el pecado o estamos gobernados por Dios? Aquí no hay punto intermedio. O eres de Dios o eres del diablo. Es bien claro. ¿No has experimentado ese nuevo nacimiento en tu corazón? ¿No has abierto tu palabra, tu corazón al Evangelio?
¿No te has dado cuenta por qué murió Cristo por ti? Piénsalo bien, porque entonces no eres del que dio su vida y su sangre por ti. No somos libres en este mundo, no somos autónomos. La mayor parte del tiempo somos libres de hacer lo que deseamos, pero no somos libres para desear lo que debemos. Para eso necesitamos entonces un nuevo poder basado en la compra divina. La compra que desata el poder es la muerte de Cristo. No sois vuestros, dice la palabra. Ahora sí somos libres, pero no para ser autónomos, sino para ser de Él. Lo que quiere decir entonces que si somos libres de la esclavitud del pecado, ahora hemos venido a ser hechos esclavos de Cristo. Y es que autónomos, el hombre por sí solo no puede gobernarse. Su corazón tiende siempre hacia lo malo. Y por eso es necesario que Él gobierne el Señor en tu corazón. Por eso es necesario que tú le pertenezcas a Él. ¿Sí? La relación con el Cristo vivo reemplaza las reglas y la libertad de producir fruto reemplaza la esclavitud de la ley. Y aquí es donde la obediencia deja de ser una carga y se convierte en libertad para dar fruto. Entonces Cristo murió para que le podamos pertenecer a Él. Razón número 24. Cristo murió para darnos seguro acceso al lugar santísimo. ¿Para qué? Para darnos seguro acceso al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había un lugar santísimo al que nadie tenía acceso, solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año. Entonces no era accesible para el hombre el acceso al lugar santísimo. Por esto tuvo que morir Cristo, para darnos seguro acceso. Ahora nosotros podemos entrar al Padre, a su presencia, no por mediación de un sumo sacerdote, no por mediación de un macho cabrío o de una oveja muerta, sino por el Cordero inmolado, el Hijo de Dios que murió en un sacrificio perfecto para abrirnos ese camino de acceso al Padre. Hebreos capítulo 10 versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Recuerden que el velo fue partido de arriba abajo. Esto es de su carne fue partido, lacerado, agujerado, y teniendo un gran sumo sacerdote, Cristo, en la casa de Dios, acerquémonos entonces con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Para qué murió Cristo? Para darnos seguro acceso al lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Escuchen esto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué clara es la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, por el más amplio y perfecto tabernáculo, ya no como el que estaba en el desierto, no aquello que era hecho por manos de hombres, no de esta creación, sino por la sangre de Jesucristo, tenemos acceso libre al lugar santísimo. Para nosotros entonces esto quiere decir que el camino a la presencia de Dios está abierto, para que podamos ir con Cristo a todos los lugares santísimos de la presencia de Dios. Recuerden que la oración de Jesús al Padre era que le permitiera que también ellos estuvieran con Él para contemplar la gloria que Dios le había dado. Entonces Dios nos quiere mostrar la gloria del Padre en ese lugar santísimo, y nosotros podemos entrar ahora libremente a ese lugar santísimo. Para esto murió Cristo, mis hermanos. ¿Están contentos por esto? Para esto murió Cristo. Sin Cristo, entonces, la santidad de Dios tenía que protegerse de nosotros, porque Él habría sido deshonrado y nosotros habríamos sido consumidos. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero ahora, gracias a Cristo, a su sacrificio, podemos acercarnos y festejar nuestros corazones en plenitud en la hermosura de la santidad de Dios. Él no va a ser deshonrado y nosotros no seremos consumidos. Por eso ahora tenemos acceso libre por su sangre al lugar santísimo. Amén. Razón número 25. Cristo murió para convertirse para nosotros el lugar donde nos reunimos con Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Para convertirse para nosotros en el lugar donde nos reunimos con Dios. Imagínate que tuviéramos que ir al monte Gerizim o a Jerusalén a adorar a Dios, ¿verdad? Como eran en aquellos tiempos, antes de que Cristo fuera ofrecido en la cruz. San Juan capítulo 2, versículo 19. La palabra dice: respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿De qué hablaba Cristo? Del templo de su cuerpo. Muy bien. Cristo vino entonces a tomar el lugar del templo como sitio de reunión con Dios. Con la venida del Hijo de Dios en carne humana, el ritual de la adoración experimentó profundos cambios, porque Cristo mismo llegaría a ser el final Cordero de la Pascua. Después de Cristo no se ofrece más sacrificios. Jesucristo llegaría a ser el sacerdote final, y lo que quedó sería infinitamente mejor que lo que antes había. Mateo 12:6 dice: os digo, uno mayor que el templo está aquí. Y allí en el libro de Juan capítulo 4 versículo 20 dice: nuestros padres, aquí está hablando la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte
ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En dónde? ¿En el templo o en Jerusalén? En espíritu y verdad. Lo que acabamos de hacer esta mañana, esta tarde, a este momento, adorando al Señor, entramos a su presencia. Y no tuvimos que ir a un monte o a una sinagoga, a una iglesia. Se le adora a Dios en espíritu y en verdad. Esto es muy fantástico, muy hermoso. Entonces, ¿estamos conscientes de esto? Cristo vino a tomar el lugar del templo. Cuando Cristo murió y resucitó, el viejo templo fue reemplazado por el Cristo mundialmente accesible. Y Él está tan cerca como la fe, a un paso. No tenemos que ir a un lugar o a otro lugar. Él es el templo y es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Razón número 26. Cristo murió para poner fin al sacerdocio del Antiguo Testamento y convertirse en el sumo sacerdote eterno. ¿Para qué murió Cristo? Para poner fin al sacerdocio del Antiguo Testamento y convertirse en el sumo sacerdote eterno. Hebreos capítulo 7, versículo 23, la palabra dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Por qué? Porque eran seres humanos. Tenían que ser reemplazados por otros, porque morían. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso es que Jesucristo se convierte en el sumo sacerdote eterno. Para eso murió Cristo, mis hermanos, para convertirse, para poner fin primero al sacerdocio del Antiguo Testamento y para convertirse en el sumo sacerdote eterno. Ahí mismo en ese libro de Hebreos, pero capítulo 10, versículo 11, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un sacrificio perfecto, de un hombre santo, inmortal, perfecto. Una vez para siempre significa que algo que sucedió fue decisivo. Ese acto logró tanto que no es necesario que se repita nunca más. Y todo esfuerzo por repetirlo podría desacreditar el logro que tuvo lugar una vez para siempre.
Y solamente la perfección y la santidad de Cristo pudo lograr esto. Cristo Jesús vino a ser el sacerdote definitivo y el sacrificio definitivo. Inmaculado, no ofreció sacrificios por sí mismo, porque él no tenía pecado. Inmortal, nunca tuvo que ser reemplazado como los sacerdotes o sumos sacerdotes humanos. Él fue humano. Era necesario que fuera humano para poder llevar los pecados humanos. Por lo tanto, no ofreció por sí mismo, sino que se ofreció a sí mismo como el sacrificio definitivo. Para esto murió Cristo. Amén. Razón número 27. Ya merito acabamos, Siga comiendo rico esta tarde. Razón número 27. Cristo murió para ser un sacerdote compasivo. ¿Para qué? Para ser un sacerdote que nos comprendiera, que nos entendiera. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escuchen esto porque es muy importante, sino uno que fue tentado en todo. ¿En cuánto fue tentado Cristo? En todo, según nuestra semejanza, o sea, según nuestra condición de humanos. También Cristo fue tentado en todo, pero, y aquí hay un pero muy importante porque dice, pero sin pecado. Pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El camino a la cruz de Cristo Jesús por 30 años aquí en la tierra, Él fue tentado como todo ser humano es tentado, pero nunca pecó. Esto significa que sus tentaciones fueron más fuertes que las nuestras. ¿Por qué razón? Si una persona cede, cae a la tentación, nunca alcanzará la más alta, la más plena y prolongada presión. Nosotros cedemos cuando la presión sigue creciendo, pero Jesús no. Nuestro Señor Jesucristo soportó toda la presión hasta el fin y nunca cedió. Entonces, Él sabe lo que es la tentación en su máxima presión. Nosotros no hemos alcanzado eso, porque a veces nosotros cedemos a la tentación, a una pequeña presión de tentación. Cristo soportó toda presión de tentación y nunca pecó. Estos 30 años de ministerio en la tierra, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, conociendo Jesús, la condición de la raza del hombre, Él puede convertirse en un sacerdote compasivo porque Él sabe lo que es sufrir la presión de la tentación. Entonces, como sus hijos, nosotros tenemos ahora un poder para soportar la presión de esa tentación y no ceder a la primera, a no ser fácil tentados. Dios nos ha dado estrategias, nos ha dado maneras de cómo escapar, de cómo librar, de cómo salir, porque Él nos entiende perfectamente bien. Amén. Una vida de tentación que alcanzó la más alta presión en medio del abuso y abandono de los discípulos, de los espectadores, le dio a Jesús una capacidad
inimaginable para comprender a las personas que son tentados y que sufren. Por eso, Jesucristo nuestro Señor se convierte en sacerdote compasivo, porque nos entiende. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Amén. Cuando tú estás pasando una tentación terrible, el Señor te entiende. Él fue tentado en todo, pero nunca cedió a esa tentación. Razón número 28. Cristo Jesús murió para librarnos de lo vano del linaje del hombre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, ¿de vuestra qué? Vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿De quiénes heredamos nuestra vana manera de vivir? De nuestros padres, de nuestros antepasados, ¿sí? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí se está refiriendo al modo de vida vacío, insensato, infructuoso, que termina en la destrucción. Y Dios nos libró a través del sacrificio de Cristo de esa vana manera de vivir. La liberación de la esclavitud ancestral tiene lugar no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando Cristo murió, Dios tenía un propósito respecto a la relación entre nosotros y nuestros antepasados. Entonces, ahora, ningún hechizo puede prevalecer contra nosotros. Si nuestros pecados son perdonados, estamos revestidos con la justicia de Cristo. Por ese amoroso creador del universo, y como dice en Números 23:23, cuando Jesús murió, compró todas las bendiciones del cielo para todo el que confía en Él, y cuando Jesús bendice, nadie nos puede maldecir. Amén. ¿No luchamos con esos pensamientos antepasados? ¿Y qué tal si yo soy maldecido o maldito por los pecados de mi abuelo, por los conjuros de la bruja, por los hechizos de ¿sabe quién? Te maldigo en el nombre de Jesús. Fíjese, es bien triste que hermanos, cuando se van de su iglesia por causas razonables, cuando le van a decir al pastor, yo me tengo que retirar, y todavía él te diga, pues vete, pero te maldigo. Hermanos, nosotros estamos revestidos de la justicia de Cristo. Yo he platicado con muchos hermanos así, y los someten con esos temores para mantenerlos manipulándolos y haciendo de ellos lo que bien les parece para sus propios intereses. Ninguna maldición prevalece sobre los hijos de Dios. Ningún hechizo puede hacernos daño. No tengas miedo cuando al día siguiente en la mañana encuentres en tu puerta una bolsa, un bolsito allí con cosas medias raras. Te están haciendo trabajo, dice la gente. ¿Has escuchado eso? Sí, el enemigo quiere meter temor, pero todo eso no funciona.
porque estamos en Cristo Jesús. Ahora sí, asegúrate de que estás en Cristo Jesús también. Eso es muy importante, porque si no lo estás, pues entonces cuídate. Amén. Razón número 29, y ya merito, hermanos, aguántenme tantito. Cristo murió para librarnos de la esclavitud del pecado. ¿Para qué murió Cristo? Para liberarnos de la esclavitud del pecado. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Para librarnos de la esclavitud del pecado. El pecado nos arruina de dos maneras. Uno, nos hace culpables ante Dios, de modo que nosotros merecemos su justa condenación y nos afea nuestra conducta, ¿sí o no? ¿Verdad que éramos feos en conducta antes de conocer a Cristo? Horribles. De modo que entonces desfiguramos la imagen de Dios que intentamos reflejar. Y segundo, nos condena con la culpa que intentamos reflejar. Nos condena con la culpa y nos esclaviza al pecado. Pero la sangre de Jesucristo nos libera de estas ambas miserias, porque primero satisface la justicia de Dios, de modo que nuestros pecados pueden ser justamente perdonados. Y segundo, derrota el poder del pecado que quiere hacernos esclavos del pecado. Hemos visto entonces cómo Cristo absorbe la ira de Dios y erradica nuestra culpa. Pero el pecado es una influencia tan poderosa en nuestras vidas que debemos ser librados por el poder de Dios, no por el poder de nuestra voluntad. Dios nos da ese poder para poder cambiar a través de su Espíritu Santo. Y es por eso que esas bellezas llamado amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo, es el que nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado y podemos producir en nuestra vida también el carácter de Cristo. Romanos 6:14 dice que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, ya no nos gobernará como antes. ¿Por qué? Porque hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Por último, razón número 30. Cristo murió para que pudiéramos morir al pecado y vivir a la justicia. ¿Para qué murió Cristo? Para que pudiéramos morir al pecado y vivir a la justicia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ¿estando muertos al pecado, ¿sí?, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Cristo murió entonces para que pudiéramos morir al pecado y vivir a la justicia. Por extraño que parezca, hermanos, la muerte de Cristo también es nuestra muerte.
La muerte de Cristo es ¿qué? También nuestra muerte. Esto significa que también nosotros morimos. Entonces Él murió para que pudiéramos vivir. Y Él murió para que pudiéramos morir. ¿Está bien esto, no? Él murió para que pudiéramos vivir y Él murió para que pudiéramos morir. Cuando Cristo murió, tú como creyente en Cristo, morimos con Él. Romanos capítulo 6, versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14, la palabra de Dios también nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Que si uno murió por todos, ¿a quiénes se está refiriendo aquí? Por todos los pecadores. Y los que hemos creído en Cristo Jesús, Él murió por nosotros. Entonces, luego todos morimos también con Él, con su muerte. ¿Estamos bien hasta aquí? El hecho de que morimos con Cristo está muy vinculado y directamente con su muerte por nuestro pecado. Esto quiere decir que cuando abrazamos a Jesús como nuestro Salvador, también abrazamos nuestra propia muerte, porque morimos con Él. Nuestros pecados llevaron a Cristo a la tumba, ¿sí o no? Y entonces también nos llevó a nosotros con Él, esos pecados. Por eso es que la fe ve al pecado como un asesino. Mató a Jesús y nos mató también a nosotros. El pecado es como una prostituta que ya no luce hermosa. Es la asesina de mi rey y también de nosotros. El pecado, la prostituta que mató a nuestro amigo, no tiene atractivo. Ella ha venido a ser una enemiga. ¿Para qué seguir acariciando entonces a esa prostituta llamada pecado? ¿Para qué seguirla guardando en el corazón? ¿Por qué seguir coqueteando con ella o con el pecado? Con esa asesina no hay que tener ningún trato. Él nomás quiere matarnos y separarnos de Cristo. Cristo murió para que nosotros pudiéramos morir al pecado y vivir a la justicia. Amén. Entonces, ¿cómo ve la fe al pecado? Como un asesino, porque Él mató a Jesús y también mató a nosotros. El pecado no tiene ningún atractivo, como la prostituta no tiene ningún atractivo, se ha acabado su belleza, lo ha consumido el pecado. Es una enemiga. No hay que guardarlo en el corazón entonces. Y ahora sí, por último, perdón, ya nomás Cristo murió, ¿qué? ¿Para qué? Para que muriésemos a la ley y llevemos fruto para Dios. Para que muriésemos a la ley y llevemos fruto para Dios. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Habéis qué? Muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, o sea, mediante el sacrificio de Cristo, para que seáis de otro, o sea, ¿de quién? Pues de aquel que resucitó de los muertos. ¿Y quién resucitó de los muertos?
Pues Cristo Jesús, no ha habido nadie más que ha resucitado de los muertos. Entonces encontramos que el pecado no fue la única realidad que mató a Jesús y a nosotros. También lo fue la ley de Dios. Cuando nosotros violamos la ley pecando, la ley nos sentencia a muerte. Si no hubiera ley, no habría castigo. Y no habría escapatoria de la maldición de la ley. Esta era justa. Nosotros éramos pecadores. Nosotros éramos culpables. Había una sola manera de ser libres. Y alguien tenía que pagar el castigo. Por eso Jesús vino. Por tanto, entonces, la ley de Dios ya no puede condenarnos si estamos en Cristo. El poder que tenía para gobernarnos está doblemente derrotado, está doblemente roto. Por un lado, las demandas de la ley han sido cumplidas por Cristo a nuestro favor. Su perfecto cumplimiento de la ley está acreditada a nuestra cuenta. Y por otra parte, la penalidad de la ley ha sido pagada por la sangre de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que la nueva forma de obediencia es productora de fruto y no el guardar la ley. Este sí que está fuerte para digerirlo. Yo le aconsejo que repase sus notas, sus estudios, y usted va a tener mucha más luz de todo esto. Ese enorme sacrificio que Cristo hizo por nosotros. No fue cualquier muerte, no fue cualquier sacrificio. Y gracias a eso, hoy podemos amar a Dios, podemos adorarle, podemos acercarnos a su presencia con libertad y podemos obedecerle llevando fruto. Hemos sido librados de la condenación del pecado, hemos sido librados de la condenación del infierno, hemos sido librados de la esclavitud. Entonces somos libres para amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Algún día, Señor, entenderemos más plenamente todo este sacrificio que tú hiciste por nosotros. Todavía hoy nuestra mente queda muy limitada, Señor, pero aún así tú nos has hecho entender verdades que llenan nuestro corazón de gozo, de regocijo y de plena gratitud, Señor. Porque siendo muertos, aún en nuestros pecados, tú tomaste la iniciativa, a través de tu Hijo Jesucristo, a dar ese primer paso para reconciliarnos contigo. Hemos obedecido tu voz, tu llamado. Hemos rendido nuestra vida a tu gobierno y señorío. Por eso hoy te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos sigas enseñando, que nos sigas abriendo el entendimiento y nuestro corazón para conocerte mejor, para saber más de ti y para que nuestro amor también crezca, Señor. Nuestro amor a ti, Padre. Una vez más, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, por ese gran regalo que nos has dado, Señor, por ese sacrificio perfecto, hecho una vez para siempre, y todo para acercarnos a ti, para redimirnos, para librarnos, para hacernos tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.